Hola, buenas tardes para todos. Nuevamente desde la Facultad de Ciencia Económica y el Consejo Profesional le damos la bienvenida. Estamos viendo que hay, bastantes que se han unido a estos cursos virtuales. Y más que nada, agradecerle a Fabiana que por la predisposición que siempre, cuando la hemos llamado, siempre ha estado presente para todo tipo de capacitaciones. Así que nuevamente agradecerle a Fabiana y arrancamos el curso. Comenzamos con, vamos a empezar el curso de ajuste por inflación contable. Va a estar a cargo de la contadora Fabiana Rivas, docente de nuestra facultad también. Y bueno, Fabiana, adelante. Bueno, gracias Javier y Gustavo. Bueno, gracias por la invitación, por confiar en mí. Bueno, me estuve viendo ahí varios nombrecitos conocidos que me conocen, algunos como Esteban, que fuimos compañeros, otros de la facultad de la materia, ¿no? De contabilidad 3 o, bueno, ahora estados contables. Bueno, la idea un poco de esta charla es compartir con ustedes los aspectos fundamentales del proceso de ajuste por inflación, dado que, bueno, hemos retomado la aplicación ya a partir de diciembre de 2018, digamos, todo el año pasado, estuvimos trabajando con los temas de ajuste y, bueno, y estarán seguramente cerrando la mayoría el segundo ejercicio, bueno, en estos meses o de aquí en adelante, de acuerdo al cierre que tengan las empresas. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, veo que ya estamos todos recancheros con el uso de estas herramientas, así que ya tienen todos los micrófonos silenciados. Como estarán cancheros, también sabrán probablemente que yo cuando ahora comparto mi pantalla y empiezo con la presentación, no veo el chat, no veo nada, veo solamente mi pantalla y es, digamos, la parte más difícil cuando uno está de este otro lado, acostumbrada a dar clase presencial y a ver las caras y de que más o menos por dónde vamos. Así que les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, activen el micrófono y me pregunten. Como les decía, yo preparé algunas de las cuestiones centrales vinculadas al ajuste por inflación, pero armé un caso, no sé si vieron la presentación. Yo siempre prefiero explicar o hablar de las cuestiones de contabilidad, en cómo se aplican, ¿sí? Cómo lo hacemos, porque es una disciplina bastante práctica. Así que está bueno que si hay algo que no se entiende, que voy muy rápido o lo que sea, me lo dicen. Igual Javier y Gustavo van a estar siguiendo el chat por si alguno no le anda el micrófono o no puede conectar su micrófono, pueden escribir también por el chat, pero yo no lo voy a estar viendo. Cualquier otra consulta que tengan sobre cuestiones que no fui abordando en lo que les voy a contar y en el caso, ejemplito que armé, lo dejamos para el final, ¿sí? Y al final también vamos a tener un espacio de preguntas por cualquier duda que pudieran tener o, bueno, o alguna cuestión particular que en lo que los pueda ayudar. Así que vamos a ir arrancando. Bueno, ¿se ve la presentación ahí? ¿Me avisan? Sí, Fabiana, sí. Bárbaro, gracias, Gustavo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esto que queríamos compartir con ustedes ante las cuestiones vinculadas al ajuste por inflación contable. Sí, saben, bueno, soy docente de contabilidad, así que mi especialidad tiene que ver con la parte contable del ajuste por inflación. Ya sé que estuvieron viendo o tuvieron la posibilidad, por lo menos aquellos que lo necesitaban de
de participar de la capacitación del ajuste por inflación impositivo, que en alguna medida es parecido a la parte monetaria, digamos, del contable, pero bueno, tiene sus particularidades. Sabemos que el ajuste por inflación surge para corregir las cuestiones de heterogeneidad que genera la presentación de los estados contables en moneda histórica, ¿sí? Por los distintos poderes adquisitivos que se mezclan en un estado contable, y entonces nos imposibilita comparar las cifras, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos dentro de un estado contable monedas que son de 13 poderes adquisitivos distintos, ¿sí? Porque tenemos los saldos al inicio más todos los meses del ejercicio en curso, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que nuestros estados contables, si nosotros no los ajustamos, sean incomparables y por lo tanto no estaríamos cumpliendo con uno de los requisitos de la información contable que establece la RT 16, que es la comparabilidad. Para que esto no suceda es que surge el método del ajuste por inflación, que nos va a permitir tener estados reexpresados. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener todos los saldos, ¿sí? En nuestros estados contables en un mismo poder adquisitivo, ¿sí? Esto es lo que llamamos moneda homogénea, ¿sí? Porque tenemos un poder adquisitivo homogéneo o el mismo en todos los saldos de nuestros estados contables, ¿sí? Cuando hablo de estados contables, siempre hablamos de los 4 estados básicos, pero también de toda la información complementaria, ¿sí? Que forma parte de los estados contables, ¿sí? Los estados contables no son solamente los 4 cuadros, el estado de situación patrimonial, el resultado, evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, sino que también la información complementaria forma parte de esos estados contables. Así que todo eso vamos a poder tenerlo en una misma unidad de medida, y eso es lo que nos va a permitir comparar, ¿sí? Y por lo tanto después también poder hacer algún tipo de análisis sobre esa información. Y si la usaran para tomar decisiones, aunque últimamente hace varios años que los estados contables por ahí no están cumpliendo esa finalidad, pero bueno, tendríamos información de mejor calidad. Claramente el proceso de ajuste por inflación tiene simplificaciones y supuestos que no me van a estar representando perfectamente lo que significa o lo que representa cada uno de los saldos, y ya partiendo de la base que tenemos que elegir un único coeficiente para todas las empresas y para todos los tipos de rubros, que las operaciones las vamos a considerar todas como dentro de un mes o incluso periodos mayores, ¿sí? Así que siempre, digamos que la información que nosotros vamos a obtener cuando ajustamos por inflación no es perfecta, pero es mejor que tener las 13 monedas distintas dentro de nuestros saldos. Y lo otro que nos va a permitir este proceso, ¿sí? Como ustedes ya saben, es calcular o exponer o reflejar cuál es el resultado que tuvo la empresa vinculado a el proceso inflacionario por el que atraviesa el país, ¿sí? O sea, en definitiva, cada empresa, si tiene activos y pasivos expuestos a la inflación, y hay inflación, va a tener un resultado. Bueno, este procedimiento nos va a permitir calcular ese resultado, ¿sí? Saber si la empresa ganó o perdió frente a la inflación en relación a su composición patrimonial. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, el proceso, para repasarlo, ¿sí? Vuelvo a comentar que elegí arrancar por acá porque me parece que es lo central, ¿no? Nosotros ahora ya estamos en un segundo ejercicio de aplicación y lo importante es que podamos comprender claramente cuál es el proceso, porque todo lo difícil ya lo hicimos. Todo lo complicado de la reanudación y todo lo que hubo que hacer el año pasado para ajustar los resultados no asignados al inicio, bueno, todo eso ya pasó. Ahora, de ahora en adelante, y probablemente por varios años más, lo que nos vamos a tener que centrar es en esto, cómo es el proceso para convertir nuestros saldos a moneda homogénea.
Lo primero que tenemos que hacer es elegir el índice. Se elige un índice que represente el nivel general de los precios, ¿sí? Nosotros, bueno, a partir de ahora sabemos que tenemos un índice, que es un índice combinado y que es el que publica la FAPSE, y que está disponible en la página de la Federación o incluso en la página del Consejo, por supuesto, también, donde ahora coinciden los índices, sí, el año pasado no coincidían, pero ahora coinciden, están disponibles en cualquiera de los dos sitios. Lo otro que tenemos que hacer es el proceso de anticuación, ¿sí? Y que es el proceso por ahí más difícil, o el único proceso que trae alguna complejidad al ajuste por inflación. Porque anticuar significa buscar el origen de la partida, es decir, en pesos, de qué momento está expresada la partida que nosotros queremos reexpresar. Y entonces ahí, ahora vamos a repasar rápidamente cuáles son las alternativas, pero hay de todo en nuestra contabilidad, ¿sí? Ya arranqué diciendo que teníamos 13 monedas distintas, así que ya vamos a tener esa complejidad. Con la complejidad adicional que yo trabajo con saldos al cierre del ejercicio y que en algunos casos no me coincide la fecha de registración, ¿sí? Si yo agarro un mayor, por ejemplo, de alguna cuenta, puede que la fecha de registración no sea la fecha que corresponde a la anticuación, ¿sí? A los pesos o al momento en que está expresada esa partida, ¿sí? Entonces, por eso acá hay que tener un poquito de cuidado, revisar cómo nuestro proceso de registración, revisar cómo funcionan nuestros sistemas contables para hacer bien este procedimiento o aplicar bien este procedimiento. Una vez que tenemos anticuada la partida, es decir, que sabemos de qué mes corresponde, a qué mes corresponde ese saldo, y como tenemos el índice, que es el que establecen las normas contables en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente. El coeficiente es el índice de cierre sobre el índice de origen en función al índice que elegimos. Ahora les vamos a repasar un ejemplo. Y una vez que tenemos el coeficiente, lo que hacemos es multiplicar la partida por el coeficiente que le corresponde, ¿sí? Y ese es todo el proceso que necesitamos para poder tener saldos reexpresados o convertidos a moneda homogénea. Como les decía, los coeficientes, ¿sí? Los vamos a calcular utilizando el índice del mes de cierre sobre el índice del mes de origen de la partida. Es decir, que si yo tengo que reexpresar una partida del mes de marzo y la tengo que llevar a diciembre, el numerador será el índice de diciembre, el denominador será el índice de marzo, ¿sí? Y eso me va a dar un número que es 1, algo, porque si estamos con inflación va a ser mayor a 1, que va a representar el coeficiente que yo tengo que usar para la reexpresión, ¿sí? Si yo quisiera saberlo en formato de tasa, la tasa va a ser ese coeficiente menos 1. Mirando los índices que tenemos para reexpresar un cierre de diciembre, por ejemplo, ahora diciembre de 2019, ¿sí? La inflación del año 2019, de todo el año, pues estoy comparando diciembre-diciembre, fue del 53,83%, ¿sí? Eso implica que el coeficiente es 1,5383, 1,54 si redondeamos a 2 decimales. Otra cuestión que tenemos que repasar es que no todos los activos y pasivos se comportan de la misma forma frente a la inflación, porque eso va a determinar qué procedimiento aplicamos y cuáles son los que vamos a ajustar y cuáles no. Si bien hemos visto cuando estudiaron que hay diversas clasificaciones de activos y pasivos frente a la inflación o sus comportamientos frente a la inflación, ¿sí? En relación con la moneda, por ejemplo, los que son los monetarios y no monetarios, es decir, los que están expresados en una suma fija o que se refieren
a bienes, ¿sí? Según el poder adquisitivo, si están expresados en moneda del cierre, o sea, si están actualizados o no actualizados, y según el impacto que produce la inflación en ellos, ¿sí? Los expuestos, que son los que se desvalorizan o valorizan con relación a la inflación, y los no expuestos son los que no pierden valor frente a la inflación. Pero la única clasificación que me va a servir para aplicar el proceso de ajuste es esta, la identificación, si un rubro está actualizado o no está actualizado, ¿sí? Los actualizados son los que están expresados en moneda de cierre, ¿sí? O al momento que yo quiera hacer el ajuste. Por ahí yo me refiero siempre al cierre, índice de cierre, me refiero al cierre porque es el momento en que tenemos que obligatoriamente hacer el ajuste. Digo, esto sirve si yo quiero hacer un análisis de gestión y entonces quiero actualizar determinada partida, determinado saldo para tomar alguna decisión, el procedimiento sirve igual. Pero me refiero, en este caso en particular, al proceso de reexpresión de los saldos para armar los estados contables al cierre del ejercicio. Entonces, todos los rubros actualizados son todos los rubros que ya están expresados en moneda de cierre. Y entonces acá voy a tener rubros monetarios, ¿sí? Los que están expresados en una moneda legal, sin cláusula de ajuste, pero también puedo tener rubros no monetarios, que por su criterio de medición ya están en pesos de cierre, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, si yo mido mis bienes de cambio a reposición, o soy una empresa agropecuaria que también tengo que medir a valor razonable, por ejemplo, entonces voy a ya tener esa parte actualizada, ya está en pesos de cierre. Los saldos de cuentas a cobrar que tengan intereses o de cuentas a pagar que tienen intereses, y como ya tienen los intereses devengados hasta el cierre, ya están actualizados, ¿sí? Entonces, no, ahora vamos a ver que son los que no necesitan ninguna corrección. En cambio, voy a tener otros rubros, que son los no actualizados, que, como lo dice el nombre, están expresados en moneda de poder adquisitivo de otra fecha distinta, que no es la del cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, acá sí voy a tener todos los otros rubros, que siempre son no monetarios, y que no están expresados en pesos de cierre. En función de esta clasificación, ¿sí? Tenemos algunas reglas básicas para la reexpresión. Si hablamos de cuentas patrimoniales, vamos a tener dos tipos, vamos a tener rubros actualizados y vamos a tener rubros no actualizados, ¿sí? Vamos a tener saldos que ya están medidos a moneda de cierre y saldos que, por su criterio de medición, no están medidos a pesos de cierre. En las cuentas de resultados vamos a tener mediciones que están en monedas de cierre, también actualizados, como son todas las operaciones, por ejemplo, del último mes del ejercicio, mediciones que no están actualizadas, ¿sí? En monedas del pasado, como son todas las operaciones de cualquier otro mes que no tiene que ver con el cierre del ejercicio, o como son las depreciaciones, por ejemplo. Pero también tenemos una complejidad adicional dentro de las cuentas de resultados, y que es que tenemos mediciones que resultan de comparar otras partidas, ¿sí? Y que estos son no actualizados y que los vamos a reexpresar, pero tienen un procedimiento particular para su reexpresión. Si hablamos de mediciones que están expresadas en pesos de cierre, estas son mediciones que no necesitan ser ajustadas, ¿sí? Hablamos de caja de bancos, de créditos, de bienes de cambio si están valuados a valores corrientes, de deudas. Las cuentas de resultados, como les decía recién, operaciones del último mes, son las únicas que ya están en pesos de cierre y que no necesitan ser ajustadas. Si hablamos de mediciones del pasado, o sea, los no actualizados, estos son los que vamos a tener que corregir, ¿sí? Son los rubros que vamos a tener que reexpresar. Y tenemos ahí algunos de los ejemplos, ¿sí? Bienes de uso, porque generalmente valuamos al costo.
Los bienes de cambio, si evaluamos al costo, intangibles, todo el patrimonio neto, salvo el resultado del ejercicio, claramente que tenemos que reexpresarlo de otra forma. Y en las cuentas de resultados, todas, salvo las operaciones del último mes. Acá también tenemos que tener cuidado dentro de los resultados, porque, como decía al principio, cuando hablábamos de anticuación, puede ser que la fecha de origen de las partidas de resultados no coincida con la del asiento, con la de la registración contable, ¿sí? Entonces, si yo uso algún sistema que me calcula el ajuste por inflación en forma automática, acá puedo tener errores, ¿sí? Por ejemplo, en las amortizaciones, que están expresados, yo las registro al cierre del ejercicio, pero en realidad las calculo en base a un valor original de un bien de uso que ya vimos que lo tenemos que corregir y que no está actualizado, ¿sí? Entonces depende si yo registro las amortizaciones antes del ajuste por inflación, que es lo que generalmente sucede, ahí tengo que trabajarlo en forma manual para poder corregir y tener bien calculadas las amortizaciones en moneda constante o moneda homogénea. Bueno, algunos ejemplos, ¿sí? Para esto que decíamos, bastante sencillo, decimos, bueno, ¿cómo es el procedimiento? Tenemos que identificar la partida y la anticuación, ¿sí? Tengo, por ejemplo, un saldo de bienes de uso que fue adquirido con anterioridad, tengo gastos de distintos meses, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Tengo que decidir el índice, busco la tablita del índice, está el índice real del año 2019, ¿sí? del índice combinado que tenemos que usar para el ajuste por inflación, y en la otra columna calculé los coeficientes, ¿sí? Utilizando el índice de cierre sobre el índice de origen. Entonces, de esta forma voy a poder calcular, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo calculamos? Por ejemplo, el índice de cierre de diciembre 2019 sobre el índice de origen diciembre de 2018 me daba el 1,53 que ya habíamos calculado. Y así están calculados todos los meses. ¿Cómo es el proceso entonces de reexpresión? Si tengo un saldo de bienes de uso de 18 millones, que ya lo tenía porque tenía fecha de incorporación de 2014, entonces ya ajusté el año pasado, por lo tanto lo tengo que ajustar por el coeficiente de punta a punta, ¿sí? Lo puse redondeado con 2 decimales. Lo mismo para los gastos, ¿sí? Los de enero, por el coeficiente que corresponde a enero, los de marzo, los de septiembre, los de diciembre, ¿sí? Este es el proceso de ajuste por inflación, ¿sí? Por eso digo que lo más difícil es identificar claramente en fecha la fecha en pesos de qué momento está expresado cada una de las partidas, y para eso tengo que comprender cómo está evaluado el rubro, ¿sí? Porque yo en gastos voy a tener un total. En bienes de uso, acá te puse un solo bien de uso, pero voy a tener un total que está compuesto por distintos bienes, que puedo tener altas, puedo tener bajas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con separar bien las partidas después de solamente una multiplicación. Sabemos la fecha, buscamos el coeficiente y multiplicamos. Estas otras mediciones que teníamos en el estado de resultados y las mediciones que provienen de comparaciones, dijimos que también son no actualizadas, que deben corregirse, pero estas tienen como una complejidad adicional, porque si surgen de comparaciones, ¿en pesos de qué momento está expresado el saldo final? ¿Sí? Por ejemplo, el costo de ventas. Si yo utilizo la fórmula de diferencia de inventario, tengo la existencia inicial, que está en pesos del cierre del ejercicio anterior, voy a tener las compras, que son de los distintos meses donde se realizaron las compras, tengo la existencia final, que está en pesos del cierre del ejercicio actual. ¿Sí? Y de ahí saco el costo. El costo, ¿pesos de cuándo son? Y no sé pesos de cuándo son.
Para eso, lo que tengo que hacer es rearmar esa comparación y ajustar, ¿sí? O reexpresar cada una de las partidas por el momento al que se refiere, ¿sí? Tengo un resultado, una venta, un bien de uso. Tengo una diferencia de cambio. Tengo intereses, ¿sí? Son todos resultados que surgen de comparación. La venta del bien de uso, el precio de venta, menos el costo del bien de uso. Los intereses de lo que debía al inicio versus lo que debo al cierre, con todos los pagos si hubieran en el medio. Lo mismo intereses de cuentas por cobrar, una diferencia de cambio, la tenencia de moneda extranjera que tenía en un determinado momento al inicio del ejercicio o una compra que pude haber hecho durante el ejercicio, ¿sí? Versus lo que tengo al cierre, con los movimientos que pudieran tener también en el medio, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer en todos esos casos es rearmar la comparación y volver a reexpresar. Para eso voy a tener que identificar cuáles son los importes comparados, esto que le decía, bueno, si estoy hablando del costo, cuál es la existencia inicial, cuáles son las compras, cuál es la existencia final, reexpresar cada uno por separado, porque yo cada una de los componentes de ese saldo sí los tengo identificados, ¿sí? O los puedo identificar. Y después vuelvo a comparar en pesos de cierre, ¿sí? O sea, vuelvo a comparar los importes reexpresados. Y acá les traje un ejemplito de un resultado de una venta o un bien de uso, que por ahí puede ser una de las operaciones que pueda tener algún problema, ¿sí? Donde estamos suponiendo una empresa que tiene un rodado con un valor residual a diciembre de 2018 de 80.000 pesos. Esos 80.000 pesos surgen de 400.000, que es el valor original, y la depreciación acumulada al cierre anterior de 320.000. La depreciación del ejercicio 2018 fue de 80.000. En este ejercicio, sí se adquiere, o sea, tenemos una venta y reemplazo, se adquiere un nuevo rodado y se entrega en parte de pago el que tenía valor residual de 80. El precio en que me toman ese rodado es de 420.000 y la diferencia entre 750 y 420 lo pago por transferencia bancaria. Una cuestión por ahí práctica, bueno, acá tengo los coeficientes que están marcados los que voy a usar, ¿sí? El del cierre anterior y el de abril, ahora vamos a ver cuándo los usamos, pero lo que quería compartir es que si yo voy a la registración, ¿sí? Probablemente tenga una registración de este tipo, donde tengo el alta del rodado, la baja del rodado que vendo, de la depreciación acumulada y del valor original, lo que pagué en efectivo, bueno, dice caja y había dicho transferencia bancaria, tengo un temita de uso de cuenta, y el resultado de la venta del bien de uso. Si yo utilizo esta forma de registración, o sea que en mi plan de cuentas yo tengo la cuenta resultado de venta de bienes de uso, tengo altas chances de meter la pata con el ajuste, ¿sí? Por ahí, bueno, ahí tenía registrada la depreciación. Por ahí es más práctico usar o tener dentro del plan de cuentas también la cuenta de venta de rodados y el costo de rodados, ¿sí? Manejarlo como si fueran mercaderías, porque entonces yo acá, la venta del rodado va a coincidir, ¿sí? Para la anticuación con la fecha de la operación. Y el costo del rodado, bueno, igual que en las mercaderías, tendré que ver a cuándo se refiere, ¿sí? Pero de esta forma tengo un paso menos, ¿sí? La venta al rodado la puedo reexpresar automáticamente. Así que bueno, esa es una alternativa. También, volviendo a temas prácticos o de diseño del plan de cuentas, es bastante útil que trabajemos con cuentas desdobladas para lo que es la registración del ajuste por inflación, ¿sí? Que, por ejemplo, nosotros tengamos
siempre en las cuentas de bienes de uso, el valor del rodado histórico, y después cuando reexpresamos la parte del ajuste de capital lo mandemos a otra cuenta, ¿sí? Una cuenta accesoria, y que cuando tengo que armar mi estado contable sume las dos, ¿sí? Eso depende del sistema que tengan, también es útil hacerlo. Entonces siempre mantengo en una cuenta de lo histórico y tengo el ajuste por inflación separado, ¿sí? Así que son cuestiones que por ahí, si todavía no las trabajaron, están buenas ir previéndolo, ir ajustando los planes de cuenta, porque esto me parece que lamentablemente vino para quedarse, al menos por un tiempo. Bueno, entonces, tenemos la operación, ¿sí? de venta y reemplazo, tenemos las depreciaciones, que es la otra operación vinculada, ¿sí? Si vamos a los saldos históricos, en la cuenta de rodado me queda solamente los 750, que es el rodado que incorporé. La depreciación acumulada del rodado también me quedan solo los 150, porque la que tenía anterior la doy de baja, porque es la que vendí. Tengo la cuenta de venta de rodados y el costo de rodados, que por diferencia son los 340 que sale, que teníamos en la cuenta de resultado de venta de bienes de uso, si usamos una sola cuenta, y la cuenta de resultados de depreciación de rodados. ¿Cómo reexpresamos esto? Los rodados, tenemos que ir a buscar la anticuación, ¿sí? Son de abril de 2019, que es la fecha de alta. Yo lo que estoy reexpresando es el saldo al cierre, ¿sí? Yo voy a mirar el mayor de bienes de uso, tengo solamente este rodado, el otro lo vendí. También podríamos reexpresar, ¿sí? El saldo al inicio, reexpresar la baja y reexpresar el alta. Ahí hay que tener en cuenta que la baja está en pesos del cierre anterior, ¿sí? Los 400.000 pesos que nosotros teníamos al inicio están en pesos del cierre anterior. Entonces, si yo a los 400.000 los reexpreso por el coeficiente de punta a punta, ¿sí? Para darlos de baja también los tengo que reexpresar por el coeficiente de punta a punta, porque si no me va a quedar una diferencia. Eso es útil, por ejemplo, para armar el anexo de bienes de uso. Y también es útil cuando tenemos muchos más bienes. Acá tengo uno solo, entonces directamente puedo identificar cuál, miro el saldo al cierre, 750 en el mes de abril, listo, busco el coeficiente y reexpreso. La depreciación acumulada de este rodado, la depreciación acumulada, igual que el cargo por depreciación del ejercicio, es un porcentaje del valor de origen del rodado. Yo acá no le puse valor de recupero, pero si tuvieran valor de recupero tendrían que descontarlo claramente para calcular la depreciación, pero siempre es un porcentaje del valor de origen, ¿sí? Entonces, si es un porcentaje del valor de origen, está expresada en pesos de, en este caso, el momento de la incorporación, ¿sí? Este es uno de los problemas de cuando no coincide la fecha de anticuación de la partida con la registración contable, ¿sí? Porque nosotros la depreciación la vamos a hacer siempre al cierre del ejercicio, ¿sí? Pero no son pesos de cierre, son pesos de abril, ¿sí? Bien. Lo mismo con la depreciación del ejercicio, ¿sí? Que es la contrapartida de esta depreciación acumulada. También son pesos de abril. Y por último, el resultado de la venta del bien de uso, ¿sí? Como les decía, estos resultados que surgen por comparación, lo que tenemos que hacer es rearmar esa situación, ¿sí? Considerando el precio de venta, que sí son pesos del mes de abril, porque es el momento en que yo realizo la operación, y como si me dieran los 420, yo se los doy de vuelta para comprar el otro rodado, y el costo del bien de uso. ¿Cuál es el costo del bien de uso? Y es la diferencia entre el valor de origen y la depreciación acumulada, así es el valor residual del bien que yo entrego. Y esos 80.000 pesos son pesos del cierre anterior, porque el bien estaba desde el inicio en la empresa, ¿sí?
Entonces, aplico los coeficientes y rearmo la comparación, ¿sí? Entonces, este es mi nuevo resultado por la venta del bien de uso en moneda homogénea, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, bárbaro. Gracias, Javier. Bueno. Bien. Los saldos reexpresados, ¿sí? ¿Cómo muestro esto en mi estado contable? Bueno, el rodado, que lo había reexpresado, lo tengo que poner 798.000 en pesos de cierre. Las depreciaciones dentro del estado de resultados, ¿sí? Los gastos operativos, también en pesos de cierre, y el resultado de la venta del bien de uso también en pesos de cierre. Recuerden que yo todo esto lo tengo que armar comparativo, ¿sí? Entonces los saldos que yo tenía en pesos de 2018 para mi estado contable lo voy a tener que reexpresar por el coeficiente de punta a punta para que estos sean pesos comparables con estos pesos, ¿sí? Si no, pierdo la comparabilidad. Entonces, siempre tengo que reexpresar todos los saldos del año anterior por el coeficiente de punta a punta para poder armar el comparativo. Para el anexo de bienes de uso, también voy a tener que mostrarlo todo en pesos de cierre, ¿sí? Entonces, el valor de origen al inicio, estos son los 400.000 por 1,54, que es el coeficiente de punta a punta. Estos son los 750.000 por el coeficiente de punta a punta. Y acá tengo lo que les decía de las bajas, ¿sí? Cuando yo doy de baja, en este caso aparte es fácil de identificar porque es el bien que tenía al inicio, que lo vendo, ¿sí? Pero tengo que reexpresarlo siempre por el mismo coeficiente, porque está expresado en pesos del cierre anterior. Por lo tanto, el valor de origen al cierre son los 997.500. Y después vamos con la parte de las depreciaciones acumuladas. También, estos son los 320.000 reexpresados por 1,54. La baja, que tiene que ser con el mismo coeficiente. La depreciación del ejercicio, que reexpresamos también, 199.500. Es el primer ejercicio, así que me queda la única depreciación acumulada al cierre. Y el valor residual, que entonces son los 997.500 menos los 199.500, 798.000. También comparativo con el ejercicio anterior, ¿sí? Tanto los estados contables como la información complementaria tienen que ser comparativos, lo tenemos que presentar comparativos. No puede haber nada en mi estado contable que no esté expresado, nada numérico, que no esté expresado en pesos del cierre con el que estoy trabajando. Dicho esto, digo, ahora vamos a ver también alguna excepción que está vinculada a este segundo ejercicio de aplicación. Bien. ¿Estamos bien? Con ¿alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre el procedimiento general de análisis? Fabiana, perdón, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escucho. Capaz que lo que yo te voy a preguntar tiene más que ver con la parte impositiva, digamos, porque cuando aplicamos venta y reemplazo, viste que nosotros reducimos al valor del alta la utilidad de la venta del anterior, ¿no es cierto? Sí. En este caso, los 435.000 yo estaría deduciéndole, digamos, a la incorporación del nuevo para calcular la nueva amortización. Ese es un criterio impositivo y esa es una de las diferencias que tenemos entre lo contable y lo impositivo. Claro, porque ¿sí? yo esa, está claro. Perdón, era así. Contablemente, el resultado contable, ¿sí? Es la diferencia entre el precio de venta del bien y el valor residual de ese bien. ¿Sí? ¿Hola?
No, perdón, sí, lo entendí. Lo entendí. Una cosa es impositiva, otra es contable. Claro, porque justamente impositivamente, y eso es lo que después, por ejemplo, si aplicás el impuesto, bueno, los ajustes que tenés que hacer para calcular los impuestos, y si aplicás el método de lo diferido, por ejemplo, son una de las diferencias que aparecen entre lo contable y lo impositivo cuando vendo un bien de uso. Exacto, bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, seguimos entonces para terminar, o para empezar a terminar, digamos, ¿qué es lo que pasa con las normas contables referidas al ajuste por inflación en este momento? ¿Sí? Como sabemos, tenemos la resolución técnica 6, que es la que establece el proceso de reexpresión, que es el proceso secuencial, donde vamos calculando por diferencia, ¿sí?, entre el activo y el pasivo. Tenemos el patrimonio neto reexpresado al cierre. A eso le restamos la reexpresión de todos los componentes que teníamos antes del patrimonio neto, ¿sí?, que entonces, por lo tanto, tenemos que armar el comparativo, ¿sí?, ver cuál era el patrimonio al inicio, que sale por diferencia entre pasivo y activo reexpresado, más o menos las variaciones, aportes o disminuciones de capital que hubieran durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, patrimonio neto reexpresado menos la reexpresión de todos sus componentes, sin el resultado, tengo el resultado del ejercicio en moneda de cierre. Y a eso le resto todos los resultados reexpresados, sin los resultados financieros y de tenencia, voy a obtener este renglón de mi estado de resultados, que es el resultado financiero y de tenencia, incluyendo el RECPAM, todo en una sola línea. Si quisiera, podría reexpresar los resultados financieros y de tenencias sin el RECPAM, y entonces ahí por diferencia obtengo el RECPAM. ¿Qué sucede? La resolución técnica 6 me dice que puedo determinar, si tengo algunas opciones, y que puedo determinar y presentar el resultado financiero de tenencia, incluido el RECPAM, todo en una sola línea, ¿sí? Y esta es la alternativa que todo el mundo realiza, ¿sí? La verdad es que yo no he visto estados contables que descompongan todos los resultados financieros y de tenencia. Hoy hablábamos con Javier antes de empezar la charla, por ahí con el tema de los requisitos de los bancos o de otras instituciones de segregar los intereses y demás. Bueno, la norma establece como alternativa llegar hasta ahí, ¿sí?, que sería hasta esta parte del proceso secuencial, con lo cual un estado contable que llegue hasta ahí está cumpliendo perfectamente con las normas de la resolución técnica 6, ¿sí? Lo que sigue después no es obligatorio, no se pide para nada a nivel contable, ¿sí? Y es una opción que si la empresa lo quiere hacer, lo puede hacer. Lo que sucede es que en todo ese globo de reexpresión de resultados financieros, que son los que tenemos que rearmar, como vimos recién con el resultado de la venta del bien de uso, empiezan a aparecer las complicaciones para las anticuaciones, ¿sí? Porque cuándo devengué los intereses, cómo está contabilizada las diferencias de cambio, ¿sí?, si hago todo al final, y bueno, y entonces se empieza a complicar la anticuación para la reexpresión y el rearmado de todos estos resultados financieros, que a veces suelen ser muchos. Así que bueno, la opción y lo que se está viendo a nivel país, de hecho he participado en algunos otros eventos con gente de otros lados, y todo el mundo hasta donde llega es hasta acá, ¿sí?, hasta el resultado financiero y de tenencia, incluyendo el RECPAM. Este procedimiento, sí, ya sabemos que está vigente a partir de diciembre de 2018, ¿sí? Estas son las resoluciones para provincia
de Buenos Aires, la 2883, que es la que puso en marcha el procedimiento con todas las cuestiones específicas para el primer ejercicio de aplicación. Después se sumó la 2979, ¿sí? Que agregó alguna información, y por último tenemos la 3114, que está vinculada al estado de resultados, que es lo que voy a comentar ahora. Las cuestiones vinculadas al primer ejercicio, no voy a... Ya está, ya lo hicieron, bien, mal, regular o como sea, ya salió, así que no me voy a detener en eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que esta alternativa del ajuste global del resultado del periodo, que está admitido para entes pequeños y medianos, se extendió su posibilidad de utilización al segundo ejercicio, ¿sí? Entonces, cómo funciona o cómo funcionó y cómo sigue funcionando esta alternativa es que yo reexpreso el activo al cierre, reexpreso el pasivo al cierre, así obtengo el patrimonio neto reexpresado, después reexpreso todos los componentes del patrimonio neto sin el resultado, o sea que reexpresaré las reservas, ¿sí? El resultado no asignado del ejercicio anterior, si hubo distribuciones, si hubo aportes, todo lo que tenga que ver con los movimientos del patrimonio neto, en este caso el ejercicio 2019, y entonces voy a obtener entre lo que yo sé que me tiene que dar todo el patrimonio neto, menos todos los movimientos del patrimonio neto reexpresado, la diferencia del resultado, ¿sí? Ese resultado del ejercicio ajustado en pesos de cierre, en pesos, en este caso de 2019, lo voy a comparar con el resultado del ejercicio histórico, ¿sí? Sin la reexpresión, con ese un subtotal o ese borrador de resultado del ejercicio, ¿sí? Y de ahí voy a tener una única partida, que es el ajuste global del resultado del periodo. Esta alternativa, como les decía, está vigente también para este segundo ejercicio, y lo que agregó la resolución, la 3114, es qué hacemos con lo comparativo, así como armamos la comparación entre un estado de resultados del año pasado, que tenía el ajuste global y que por lo tanto todas las partidas estaban en pesos de cualquier momento, ¿sí? Del 2018, pero de cualquier momento, que no reexpresé las ventas, que no reexpresé los costos. Y ahora tengo cifras que tampoco están en pesos de diciembre de 2019, ¿sí? Si utilizo ese procedimiento. Tengo las ventas del momento que son las ventas, el costo del momento que son el costo, los gastos también de cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Y es incomparable. Si vengo diciendo que no se puede comparar, entonces no pongas información comparativa, ¿sí? Entonces me exceptúan si utilizo la cuenta de ajuste global de resultado del ejercicio, si la utilicé el año pasado y si la vuelvo a utilizar ahora, de volver a presentar el estado de resultados sin comparación. Y por lo tanto tampoco la información complementaria vinculada a ese estado de resultados, ¿sí? Recuerden que el año pasado podíamos presentar solamente comparativo el estado de situación patrimonial, porque nos habían exceptuado de ir para atrás al inicio del comparativo y que no teníamos ninguno de los otros comparativos. Bueno, ahora, si usamos el ajuste global del resultado del ejercicio, tampoco vamos a tener el estado de resultados comparativo para 2019. Ahora, si quisiéramos presentar esa información comparativa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es poner todas las cifras sin ajustar, las que no son comparables, y vamos a poner en un último renglón lo que corresponde a la reexpresión en moneda de cierre para llevarlo al ejercicio actual. Y que entonces las dos cifras, los dos últimos renglones, ahí sí me coincidan y sean comparables. Y también tenemos un modelo que está disponible en la página del Consejo, ¿sí? Donde está explicado cómo tenemos que armar, ¿sí? Nosotros vamos a tener todas las cuentas del estado de resultados, vamos a tener el ajuste global del resultado del ejercicio actual, y la ganancia o pérdida del ejercicio. En el comparativo vamos a tener todos los resultados, cada uno como estaban en el estado del año pasado, ¿sí? No es que lo multiplicamos por el coeficiente de punta a punta, como estaban,
vamos a replicar todos los saldos, vamos a tener el resultado que presentamos el año pasado como ganancia o pérdida del ejercicio, y después vamos a poner en un renglón, ¿sí?, la reexpresión de ese resultado por el coeficiente de punta a punta, ¿sí?, para obtener un resultado del año pasado en pesos de 2019. Y que ese total sí sea comparativo con el total que tenemos para el 2019. ¿Sí? Esa es la principal cuestión que aparece en las normas para este año. ¿Sí? Así que todos los que hayan usado ajuste global, si lo quieren volver a usar, bueno, tienen que tener en cuenta esta cuestión para armar la información comparativa. En cuanto a los coeficientes, seguimos usando el índice combinado, ¿sí?, que está publicado por el Consejo, eso no cambió, así que ya lo tienen. Y en cuanto al estado del flujo de efectivo, se extendió, o sea, quedó permanente esta alternativa de presentar en forma simplificada y a nivel de totales, el saldo al inicio, el saldo al cierre, la variación, y después los totales de cada una de las causas a nivel de actividad. ¿Sí? El total del flujo generado aplicado en las actividades operativas, el total de las actividades de inversión y el total de las actividades de financiación. La única excepción a esto es si tengo una ONG, ¿sí?, un ente sin fines de lucro, que aplique la RT17. ¿Sí? Si tengo una ONG que aplica RT41, también puede tener esta alternativa. ¿Sí? La única excepción es los entes sin fines de lucro que apliquen RT17, ¿sí?, o las cooperativas que también apliquen RT17. Toda la información ahora, salvo esto que les comenté del ajuste global del ejercicio, va a tener que estar en pesos de cierre, ¿sí?, toda la información comparativa, por lo tanto vamos a tener que multiplicar todo por el coeficiente de punta a punta, ¿sí?, desde cierre de 2018 a cierre de 2019, diciembre o el mes que corresponda claramente, para que las cifras, tanto de los cuadros como de la información complementaria, queden comparativas. Bueno, y había armado un caso práctico, pero que calculé mal el tiempo claramente, así que igual lo tienen en el material y lo pueden ver. Solamente una cuestión que quiero remarcar, que la pensaba explicar con el caso, y es el tema de la reserva, ¿sí? Por las dudas, para que no haya líos con eso. Las reservas, recuerden que la reserva legal en el primer ejercicio no la reexpresamos, pero ahora sí hay que reexpresarla, ¿sí? La tenemos que reexpresar, y acá tenemos que tener en cuenta que si son movimientos permutativos de patrimonio neto, ¿sí?, o sea que no cambian el total de patrimonio neto, como es una reserva, como son una capitalización de resultados, dividendos en acciones, ¿sí?, vamos a usar el coeficiente de punta a punta, porque lo que nosotros estamos haciendo es reservando, ¿sí?, o distribuyendo o aumentando el capital a partir de los resultados que obtuvimos, el resultado que está en pesos de 2018. ¿Sí? Entonces, la anticuación es diciembre de 2018. Ahora, las variaciones cuantitativas, o sea, el pago de dividendos, ¿sí?, si yo pago dividendos, esas van de fecha de asamblea. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Yo también estoy decidiendo sobre un resultado que está en pesos del año pasado, ¿sí? Pero se lo estoy pagando a mis accionistas meses después. Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda desde diciembre hasta mayo, junio, cuando se paguen los dividendos, ¿sí?, en definitiva la está absorbiendo el accionista, porque yo le estoy dando pesos de diciembre en mayo o en junio, ¿sí?, que va a comprar menos de lo que podía haber comprado en diciembre. Pero como partida doble mediante nuestra contabilidad, los pesos van a salir en junio o en mayo, esa es la fecha de anticuación, ¿sí? Porque además, si yo quiero comprobar, cosa que no
no es demasiado posible en nuestras contabilidades, pero si yo quisiera comprobar por los monetarios, digamos, el cálculo directo del RECPAM, la salida de caja, la contrapartida de ese pago de dividendos o la deuda monetaria, cuando se asignan, es del mes que se realizó la asamblea, ¿sí? Así que esas son otras cuestiones. Otra de las cuestiones por ahí que han surgido tiene que ver con los porcentajes de la reserva legal, ¿sí? Tanto del porcentaje que hay que reservar como de cuál es el límite, hasta cuándo reservamos. Eso se aplica ahora sobre el capital reexpresado. El capital reexpresado es el capital más el ajuste del capital, ¿sí? Por más que nosotros en nuestro estado de evolución de patrimonio neto lo pongamos separado, porque tenemos que mantener la parte nominal del capital, porque está basada en acciones, y entonces para que el valor nominal de las acciones tenga coincidencia con esa parte de nuestro estado de evolución, el capital es el capital más el ajuste, ¿sí? Es el capital ajustado. Entonces, para hacer esos cálculos, tengo que tomar el capital más el ajuste al capital. Así que, bueno, me parece mejor que, si quieren, abrimos a preguntas. Estamos medio en horario. Y lo que les propongo, ustedes ahí en la presentación, además del caso, tienen mi email. Cualquier duda que tengan, creo que me pueden consultar por mail y lo resolvemos. Yo lo que propongo también en la resolución del caso es ir armando el proceso secuencial. Estos son todos los datos. Acá. Esto a mí me resulta muy útil para ir controlando, o para controlar que todo cierra y que no me equivoqué en ninguno de los ajustes, ¿no? Que yo voy reexpresando cada una, reexpreso todo el activo y entonces, bueno, en otro lado sumo cuánto es el activo reexpresado. Reexpreso todo el pasivo, que acá no había, y pongo cuánto es el pasivo reexpresado, y hago la cuenta. Cuánto me da el activo menos el pasivo, entonces sé cuánto me tiene que dar el patrimonio neto reexpresado. Reexpreso todos los componentes del patrimonio neto, como tenemos acá, lo sumo, cuánto me tiene que dar esto. Bueno, entonces si el patrimonio neto reexpresado era este, esta es la reexpresión de todos los componentes, este es el resultado del ejercicio reexpresado. Reexpreso todos los componentes del patrimonio neto, ¿sí? Entonces ya sabía cuánto era el resultado del ejercicio, le resto la reexpresión de las ventas, el costo, la depreciación, el resultado de venta bien de uso en este caso, ¿sí? Y entonces, por diferencia, sé cuánto me tiene que dar el renglón de resultados financieros y de tenencia, incluyendo el RECPAM, ¿sí? Lo que queda es la contabilización, todas de las contrapartidas, de los ajustes de todas estas cuentas, contra justamente esto de resultados financieros y de tenencia, incluyendo el RECPAM, ¿sí? O pueden usar una cuenta de movimiento de ajuste por reexpresión y después la dan de baja contra esto que va a ir al renglón del estado de resultados. Así que bueno, eso es todo. Si hay preguntas, las compartimos. No vemos ninguna consulta hasta el momento. Lo único, bueno, Silvina preguntaba si la grabación si la podíamos pasar. Ya lo habíamos hablado con Fabiana, que está disponible, así que para verla nuevamente, bueno, el que la quiera va a estar disponible y las enviamos por mail. Dale. Vos lo estás viendo, Fabiana, las consultas. A ver, Esteban, muy claro. Ahí aparecieron más. No, hay una pregunta. No, el Consejo Cava no permite el ajuste global de resultados.
Esa es una de las diferencias que hubo con provincia y Cava. Bien. Parece que ha sido muy clara. Bueno, me alegro. Capaz que siempre voy medio rápido, no sé, por ahí me voy. No, estuvo perfecto, Fabián, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, bueno, la grabación va a estar disponible, así que se las vamos a enviar por mail. Y no sé si hay alguna otra Si pregunta, tienen alguna calculo que consulta, nos no. pueden mandar acá. De última, bueno, si hay alguna consulta puede ser que la manden a graduado y te la reenviamos, pero vemos que por el momento no hay nada. Perfecto, sí, igual quiero que mi mail entre los Sí, que ya. fueron alumnos es el mismo desde hace 1000 años, lo único que tengan que tener en cuenta que es B larga y no B corta, porque si no, no me llega. Pero es el mismo, rivas@con desde hace 1500 años, así que nada, me escriben y lo vemos. Ya sos muy conocida, sí, acá en el ambiente, así que te tenemos presente y ya todos los años compartiendo las capacitaciones. Así que bueno, no vemos más nada. Así que bueno, muchas gracias Bueno, y esperamos, tal como decía, ¿no? Que el ajuste va a seguir, que por un par de años más lo vamos a tener, así que... la verdad es que nuestra situación económica no, digamos que no está colaborando para que la inflación baje sustancialmente como para no tener que ajustar, así que nada. Así que nos Vamos a seguiremos quedar viendo. en la lista. Sí, no sé si habrá modificaciones. Yo, nada, sí, todos los años podemos practicar, no hay problema. Pero bueno, no sé si habrá más modificaciones. Ahora sí, al tercer año, hay, por ejemplo, si hicieron ajuste global de resultados, ahora solamente son 2 años, ¿no? Al tercero es obligatorio volver a hacer el estado de resultados todo reexpresado, ¿no? Y bueno, ahí hay que armar la parte comparativa. Claro. Ahí Natalia Bianchi, sí, hace una consulta, no sé si la alcanzás a ver. Sí, la estoy viendo. Y eso, sí, a ver, si depende cómo funcione tu plan de cuentas. Si vos, como yo decía, si tienen la parte del ajuste por inflación separado en una cuenta distinta, no es necesario que reviertan nada. Ahora, si necesitan tener el histórico por alguna situación en particular, bueno, lo tienen que revertir, pero después lo van a tener que volver a hacer, digo, porque yo ajusto los bienes de uso, los ajusté al 31 de diciembre de 2018, ya los ajusté. Si doy de baja ese ajuste, después tengo que volver a hacer todo desde el inicio, ¿no? Porque para llegar al 2019 tengo que tener todo el ajuste. Así que mi recomendación es que no, pero si por alguna razón ustedes necesitan volver a lo histórico, bueno, lo pueden dar de baja, pero después van a tener que volver a incluirlos en el ajuste al cierre, ¿sí? Por eso es útil a veces tener un plan de cuentas muy detallado, digamos, súper analítico, que combine con una base de datos después las distintas cuentas para el armado del estado contable, porque no pierdo ningún dato, sigo teniendo el histórico, pero también tengo el ajustado, pero también puedo tener otros valores corrientes para la gestión, digamos, esa es una de las utilidades que tiene un buen plan de cuentas. Bueno, no vemos más consultas. Bueno, chicos, muchas gracias. Muy bueno todo. Que se repita. No sé si me están escuchando, creo que sí. Sí. Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Quiero hacer una aclaración ahí, Gloria, que me dice, es decir, que tendríamos que tener doble contabilidad. No, no sé a qué te referís con doble contabilidad. Lo que yo digo es un plan de cuentas
analítico, ¿sí? Donde yo tengo la cuenta, qué sé yo, rodados, por ejemplo, en el ejemplo que yo di, que es para la parte de valores de origen. Y después cuando yo hago el ajuste, tengo otra cuenta que es rodado ajuste por inflación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, contra esa cuenta hago el ajuste por inflación. Cuando armo mi estado contable, el sistema, el Excel o lo que usen para armar su estado contable, le debemos dar la indicación de que el total de rodados es rodados más rodados ajuste por inflación. ¿Sí? Pero no es una doble contabilidad, es tener un plan de cuentas más analítico, nada más. Bien. No sé si quedó claro. Sí, claro. Y si te referías a eso, Gloria. Hola Fabiana, soy Natalia, ahora sí pude activar el ¿Cómo micrófono, discúlpame, ¿cómo andás? Entonces, bueno, tu recomendación es que nosotros los bienes de uso, por ejemplo, bueno, en mi caso yo había abierto la cuenta bienes de uso para lo que fue el revalúo, para no perder el valor histórico, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, esa es otra alternativa, sí. Entonces, para poder después mantener también las amortizaciones, o sea, claro, el valor la parte positiva y bueno, y demás. Claro. Entonces, principalmente lo que serían los bienes de uso es lo que vos nos recomendás, entonces, ¿no? Hacer una apertura. Y sí, porque aparte de ustedes de bienes de uso, seguro que tienen una planilla en Excel donde están todos los movimientos y demás, y ahí le podés ir agregando columnas y vas llevando el control para la reexpresión también. Pero sí, en los bienes de uso que es una de las principales diferencias también que hay con lo impositivo y demás, es muy útil tenerlos separados. En otras cuentas por ahí no es tan necesario. Porque además si miramos el activo de la mayoría de las empresas, es la única cuenta que está a costo histórico y que tenemos que reexpresar, ¿sí? Como criterio de medición. Y si reevaluaron, bueno, también ahí tenés otra diferencia con las amortizaciones. El revalúo en ese momento habrá sido peso de cierre, pero después si no volvés a reevaluar, tenés que reexpresar. Así que ese es tu nuevo valor de origen. Yo diría que sí, que en bienes de uso es muy útil tener un plan de cuentas analítico. Bien, entonces, bueno, no reversamos las cuentas del ajuste por inflación del año anterior, ya teniendo a su vez abierto los bienes de uso, tampoco haría falta. Claro. Sí. Sí, porque si reversás, vas a tener que después hacerlo de vuelta al cierre, otra vez. Llevarlo al cierre, hacerlo de vuelta. Otra vez. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Fabiana, te agradezco. No, de nada. Bueno, parece que no hay más consultas. Acá más abajo hay una consulta donde María Alejandra. No bajé, perdón. Los créditos y pasivos por impuesto diferido, pregunta si se ajustan. Sí, bueno, yo no me metí como era una hora nada más, traté de elegir como las cuestiones más comunes, digamos, ¿no? No me metí con el tema de impuesto diferido, pero sí, impuesto diferido también hay que ajustarlo a pesos de cierre y hay que rearmar la comparación. Es una de las cuentas que surge por comparación, porque yo el impuesto diferido que surge de comparar una evaluación contable con una evaluación fiscal, ¿sí? Entonces tengo que rearmar esa comparación de cómo surgió el impuesto diferido y reexpresarlo por separado y volver a armarlo, ¿sí? El método de reexpresión de impuesto diferido está en la IFRIC 7 de las normas internacionales y en Argentina se aplica el mismo procedimiento para el ajuste
de los saldos por impuesto diferido. Pero básicamente es eso, es rearmar la situación de cómo surgió ese crédito o ese pasivo por impuesto diferido y reexpresarlo por separado y volver a calcularlo. Bien. Bueno, creo que sí, que ya no hay más. Chau, Esteban. Bueno, creo que ya está, ¿no? No vemos más consultas. Así que bueno, Fabiana, te agradecemos y muy claro todo. Acá todos opinan lo mismo. Bueno, gracias a ustedes y cualquier cosa hablamos. Vale, Bueno, gracias Fabiana. gracias. Chao. Adiós. Adiós. Hay otra pregunta, Sí. justo a último momento me estaba Uy. desconectando y apareció. No tiene nada que ver lo del ajuste global. La categorización de una empresa como ente pequeño o no ente pequeño tiene que ver con el monto de facturación al cierre del ejercicio anterior, de acuerdo a la tabla que también está disponible en la página del Consejo. Lo que sucede es que los entes pequeños son los que pueden usar la opción del ajuste global. Un ente que no aplica, o sea, un ente de RT17 que no aplica RT41, no puede usar el ajuste global, ¿sí? Tiene que ser un ente de los que pueden aplicar RT41. Por supuesto que hay entes pequeños que pueden optar por la RT17, y bueno, si optan por la RT17, entonces no van a poder aplicar el ajuste global, pero la categorización... Si no ajusta, no, al contrario. Si no ajustan las ventas, van a ser menores las ventas. Si ajustas las ventas, te podrías pasar. Capaz que ahí con eso tiene que ver la pregunta. Igual esto es solamente por estos 2 años y el año que viene, sí o sí, hay las que... ventas son del año anterior acá. Claro, las ventas son las del año anterior. Bueno, ¿me voy? Ahí, bueno, no, ahí María Alejandra otra vez te consulta usar un método u otro hace categorizar diferente a 2 empresas iguales, pregunta abajo. Por el tema de la presentación del estado de resultados. Yo creo, una cosa, no, para mí, o sea, para mí una cosa no debería tener que ver con la otra, digamos, una cuestión, salvo, no sé, la condición para aplicar la RT41 es no superar el límite de ventas que está establecido
al cierre anterior y son ventas ajustadas. Por otro lado, depende cómo yo presente mi estado de resultados. Probablemente, aunque las ventas yo las presente históricas, pero para ver si categorizo como ente pequeño o no, debería ajustar las ventas. Para ver en qué, si soy ente pequeño o no soy ente pequeño, digamos, el control, probablemente te hagan ajustar las ventas. No es lo mismo tampoco, no podrías presentar un estado de resultado con las ventas ajustadas sí y los gastos no. Eso no, en cuanto a la exposición de la información contable. Pero creo que van por caminos separados, sobre todo en este caso, porque es como una dispensa a la presentación del estado de resultados. ¿Sí? Siempre las cuestiones, es una cuestión de exposición, de cómo muestro yo mi información del estado de resultados. Ahora, el importe, ya está dicho que para categorizar como ente pequeño o no, son ventas ajustadas y tenemos una tabla. Está claro. No sé qué te dijeron en el consejo, si decís que ya lo hablaste con la secretaria técnica, pero esa es mi interpretación, digamos, de esta situación. Un requisito para categorizar y por otro lado, cuestiones de exposición que además, como te digo, son una dispensa temporal, porque solamente por 2 años. Bueno, Fabiana, gracias. Ya calculo, bueno, ya ahora no tenemos más consultas. Bueno, Sí. listo. Bueno, Me desconecto entonces. Bueno, gracias. nos vemos. Gracias, chicos. Chao, chao. Adiós. Chao. Hasta luego.